buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. ¿Cómo va la campaña electoral? Estamos ingresando, culminando la primera quincena de febrero. En la práctica estamos avanzando hacia la primera quincena de febrero. Y bueno, la campaña electoral empieza a tomar forma y hay una tendencia, hay una regularidad que hasta el día de hoy no se ha movido. En todas las encuestas hay dos candidatos de la centro-derecha que aparecen como virtuales protagonistas de la segunda vuelta, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Y por otro lado, más de la mitad de los electores no ha definido su voto. Hay algunos que sostienen, y también es parte del análisis del escenario, es que puede surgir un tercer candidato que cambie el escenario. Pero lo cierto es que de alguna manera, lo que sí se puede concluir es que las posibilidades de la izquierda o el margen de maniobra de la izquierda aparece reducido en el sentido siguiente. El trauma de haber elegido a Pedro Castillo es un trauma que no se verbaliza en los medios de comunicación, pero que parece estarse reflejando en las encuestas. ¿Hacia dónde va esto? ¿El Perú va a protagonizar una segunda vuelta entre dos derechas? Bueno, queremos reflexionar sobre estos temas y el día de hoy hemos convocado a nuestro amigo Román Sendoya. Él es un reconocido periodista de España, consultor de España, quien suele ser entrevistado en nuestro canal y él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, Román, gracias por la conversación. Hola, muy buenas tardes y enhorabuena por este nuevo set y este nuevo look que luce el Montonero. Bueno, gracias, Román. Tú nos has visto nacer hace muchos años. Eso os habéis hecho muy mayores. Sí, bueno, gracias. Bueno, pero lo cierto, Román, es que estás muy vinculado a la realidad peruana y yo quería preguntarte, quisiera hacer una pregunta, no sé, que es un poco afirmativa, asertiva, pero que tú la puedes descartar. ¿Estamos avanzando realmente a una segunda vuelta entre dos centroderechas? Vamos, entre dos centro-derecha no, porque, hombre, Fuerza Popular es centro-derecha y López Aliaga no es centro-derecha. Es mucha derecha. Además es una derecha confesional, directamente ya proclamada como derecha cristiana. Y muy derecha. Pero bueno, derechas, que es una tendencia que se está dando en todos los países del entorno. Y es todo el cono sur el que está volteando hacia las derechas en todos los países. Chile, Ecuador, lo vamos a ver en Colombia, lo hemos visto en Bolivia, o sea, es decir, Argentina. Es un fenómeno que está dando de respuesta ciudadana ante la falta de progreso y de políticas hábiles de la izquierda. Perú está vacunado, espero, y lo tendrá que demostrar en las elecciones, de lo que es una política como la que ha llevado Pedro Castillo y la consecuencia que tuvo su golpe con la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Se puede ir hacia eso. Las encuestas no son fiables. O sea, unas encuestas en las que el 50% de la población no se pronuncia y unas encuestas con 36 candidatos, las que no hay modelo de análisis y de proyección de segunda incertidumbre, votos, si usted votaría, están viciadas todas, están todas viciadas. Por lo tanto, lo que marcan son unas tendencias, que es lógico. Además, es verdad que hay una práctica ausencia de candidatos reales de la izquierda, ¿no? Solo hay uno que se puede ver ahí, que es a López, Chaus, y que, bueno, pues es el único que podría despuntar hacia adelante, ¿no? Y luego vamos viendo cómo hay candidaturas que no levantan ni van a levantar y que están ahí y que no tienen largo recorrido, ¿no? Y algunos que en su momento pudieron, como Carlos Álvarez, parecer que era un candidato que traía un recorrido nuevo de la política, pues se le está haciendo todo muy largo y sigue ahí. Por lo tanto, hombre, hay unas tendencias que marcan que podríamos ir a una segunda vuelta con la ausencia de la izquierda, un centro derecha y una derecha derecha. Yo no voy a decir extrema derecha, pero sí derecha extrema, que es distinto. Y esta, dos modelos distintos, además, en esas derechas, ¿eh? Sí, sí. Pero antes de eso, esto no tiene que ver con que lo de Pedro es algo que no está presente en el análisis de los medios oficiales.
pero que a mi entender muy personal puede ser gravitante el trauma de Castillo. Mira, ¿en qué se puede reflejar el trauma de Castillo? Después del gobierno de Pedro Castillo y el golpe insurreccional, la violencia y todo esto, nunca más volvió a haber una marcha en el sur del Perú. Nunca más. Y la izquierda llamó 1 y 1000 veces a marchar en el sur. No hubo. Entonces, algo así como que el sur del Perú había entendido de que la recesión que padecieron luego tenía que ver con la violencia y con la izquierda. No lo sé, pero ¿tú no crees que esta regularidad que se ve en la que López Aliaga y Keiko aparecen en primer lugar tiene que ver con eso? Yo creo que con la vacuna, no con el análisis del pueblo de la zona sur del Perú, ¿no? Pero el Perú tiene un problema muy grande con la minería ilegal y con el narco, y especialmente en el sur, ¿no? Pero lo que sí yo creo es que la gente tomó conciencia del fracaso del modelo. Lo segundo es que la izquierda... El fracaso del modelo de izquierda, de lo que... Vamos a ver, retrocesos en reducción de la brecha de pobreza y aumentar la brecha de pobreza pasó con Pedro Castillo. El que se estabilizara el sol con respecto al dólar pasó con Pedro Castillo. El que empiezas a poner todo lo que pasó con Pedro Castillo, además ya en el golpe los 53 muertos, que la responsabilidad política es de los golpistas, no de los que cumplen la ley, de la policía, el gobierno de... No, los que violentan la ley son los responsables, los que después de haber dado un golpe y haber fracasado, seguían llamando a la calle para que, ya que no lo habían podido hacer un golpe político, fuera un golpe violento. La culpa no lo puede tener quien defiende la Constitución y quien cumple la ley, ¿no? También ha sido muy importante la sorpresiva para algunos vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Recordemos que sí había marchas y movilizaciones con Dina Boluarte. Y el país estaba más o menos colapsado. Y era un movimiento de la izquierda. Pero mira, ahí permíteme una interrupción. Dina Boluarte tenía, creo, 5-4, y las marchas no eran tan fuertes como para vacarla. Es como si la izquierda había perdido esa herramienta que tuvo para vacar a Merino, por ejemplo. Yo creo que la izquierda, cuando se queda sin herramientas, es con dos hechos. La salida de Dina Boluarte, porque aun siendo ella de izquierda comunista, esa mentira que dice la izquierda que Dina Boluarte era un gobierno de la derecha. No, era vicepresidenta de Pedro Castillo. Y si me dicen que el partido de Pedro Castillo es de derechas, yo ya me borro y me quito de en medio, como analista político, claro. Mantenida en el Congreso por responsabilidad institucional y política, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya llega un momento en el que no puede ser, porque después de la violencia que había en el Perú en ese momento y que cada vez iba creciendo, cuando a ti te vacan al ministro de Interior y tú lo recuperas en otro sitio, es una falta de respeto al Parlamento, ¿no? La llegada de Gerí supone una sorpresa, y una de las acciones más importantes de Gerí, con mucho, es la expulsión del embajador cubano, que era el jefe de las movilizaciones. Aquí las pautas políticas las marcaba el embajador de Cuba y sus asesores que estaban residentes en el país para montar esas marchas en las que ellos ponían 25 y el resto se sumaba estúpidamente. Y había que poner un muerto y nadie sabe al final de dónde salía la bala, pero siempre había un muerto, ¿no? La campaña iba a ser eso. Ellos querían que la campaña fuera violencia para decir que los gobiernos que pone la derecha y que mantienen el Congreso en la derecha llevan al caos el país y había que votar izquierda. El hecho de que falte un liderazgo como el cubano para el ejercicio de las movilizaciones es fundamental. Y además ahora Cuba está en una crisis muy profunda. Cuba, es decir, después de lo que ha pasado en Venezuela, Cuba está viendo a ver cómo saca aire, y es verdad que tenemos un riesgo país enorme, porque Cuba necesitaría un país al que vampirizar, como hizo con Venezuela, para sostener su propio régimen. Y ese país es Perú, ¿eh? Ahora, permíteme volver a la segunda vuelta de dos posibles derechas. ¿Tú crees que el crecimiento de López Aliaga se ha hecho sobre lo que se conocía como pueblo fujimorista? En absoluto. A ver, López Aliaga en ese sentido está absolutamente equivocado. López Aliaga no sabe de política, es un gestor, pero no sabe de política. La materia de transferencia del voto de Fujimori no va a López Aliaga. ¿A dónde va? Pues iba a Vizcarra y está medido y estudiado. Ese voto fuerte del fujimorismo, que es en provincias, no es un voto de López Aliaga.
Es un voto que, por un recuerdo de la gestión del chino, de que es el que sacó de la pobreza y del tercer mundo, para ser claros, en el año 90, porque Perú en ese momento, con Sendero Luminoso, en 3/5 partes del país, era un país muy pobre y muy escorado a una situación muy complicada, fue el chino el que lo sacó adelante. Y esa memoria del chino, ese homenaje al chino, es un homenaje al fujimorismo. Y López Aliaga para nada representa el fujimorismo. ¿Y dónde? Es más, ahora es sorpresivo cómo hay varias candidaturas que intentan apoderarse del fujimorismo. O sea, después de que el fujimorismo era como lo peor, una vez muerto el presidente el Fujimori, ahora el López Aliaga se autoconsidera llevando en la lista a algún fujimorista, el general William también parece que Fujimori era él, y el único partido que representa el fujimorismo, y en la entrevista de televisión que le hicieron en Panamericana a Keiko Fujimori con Marta Chávez, con su hermana y con Sachi y con el secretario general del partido, quedó bien claro que el partido al que se afilió el presidente Fujimori fue a Fuerza Popular y que si hubiera vivido, también me parece un error garrafal, a ver, si hubiera vivido, el candidato hubiera sido del presidente Fujimori. O sea que vamos a ver, del fujimorismo, todo Perú tiene que saber dónde está esa Fuerza Popular. De acuerdo, vamos, te voy a preguntar sobre el escenario de Keiko, pero antes, el voto de López Aliaga, ¿es un voto anti-Castillo? ¿Es un voto conservador? Porque, digamos, es interesante de todas maneras, al margen de cuál sea el desenlace electoral, la manera como él ha mantenido una regularidad, el primer lugar en las preferencias. Mi impresión era combinando un poco el candidato gestor de obras y por otro lado el candidato antiizquierda, anti-Castillo, anti-caviar, antiprogresista. Todo eso, claro, él siempre ha tratado de representar al pueblo fujimorista, por eso ahí está Lourdes Alcorta, que fue fujimorista, Absalón Vázquez, que también tuvo que ver con el gobierno histórico. Pero ¿cómo definir Bueno, vamos a ver, es curioso porque en todo eso está bien, pero si oyes las declaraciones día a día de López Aliaga, con la persona que más se mete, él solo cuenta metros cúbicos de hormigón, que es un capataz de obra, y con la persona con la que más se arremete políticamente es contra Keiko Fujimori. Porque él cree que Keiko Fujimori no se tenía que presentar a las elecciones porque él representa eso. Pues no, él no representa nada de eso. Él es un poco antítesis. Por origen, por forma de ser, es un señor del Opus Dei ultracatólico, rico, que se ha metido en política por entretenimiento personal, cuyo discurso ideológico son bases fundamentales de su ultracatolicismo, pero no tiene un discurso. O sea, todo lo contrario prácticamente a lo que era el presidente Fujimori. Ahora, en el caso de Keiko, ¿no? Lo cierto es que Keiko mantiene un bolsón duro, ahí están también duras las encuestas, pero el gran problema de Keiko es el antivoto histórico que se ha construido en contra de ella, ¿no? Uno, y sobre todo una estrategia eficiente para recuperar ese pueblo fujimorista, que precisamente tú acabas de señalar que tiene vínculos incluso con el vizcarrismo, ¿no? Aunque digamos... Bueno, los vínculos están en que sí, vamos a ver. Para eso lo que hay que hacer es medir las encuestas bien hechas y no en campaña, coger un histórico de las encuestas de 15 años y ir analizando lo que dicen los votantes de si no votaran a esta, ¿quién votarían? Eso está recogido en las encuestas que se hacen bien. Estamos teniendo mucha encuesta editorial, encuesta pagada, hay mucho medio bien engrasado por una candidatura y se nota enormemente en la forma de la comunicación. Pero bueno, eso es una forma de hacer campañas. Me preguntabas por el antivoto tradicional de Keiko. Y la estrategia de Keiko. Ahora, déjame decirte... Hay una realidad del antivoto de Keiko Fujimori. Está basado fundamentalmente en 9 mentiras. Nada de las características que se dicen de Keiko Fujimori son verdad. Y además, la Keiko Fujimori que se presenta en estas elecciones es una Keiko Fujimori totalmente nueva. No porque
ella haya hecho un plan de renovación. Principalmente porque ha sido exculpada o sea, la demonización que se hizo. La persona más investigada posiblemente del Perú es Keiko Fujimori. La persona a la que más se ha investigado en el Perú en vida. Se ha dicho que se financiaba la minería ilegal, se ha dicho hasta del narco, se ha dicho de todo de Keiko Fujimori. Como no le encontraron nada, y es un peligro público porque otra de las mentiras es que Keiko Fujimori siempre que se presenta es para perder. Las últimas elecciones las ganó. Ya se sabe que hubo un pucherazo. Y también fue Pedro Cateriano el que alteró las elecciones anteriores, prohibiendo votar a las policías, metiéndolos en los cuarteles, usurpando del censo 400.000 votos, mayoritariamente favorables al fujimorismo. Y se perdió esas elecciones por unos 39.000 votos. Perdió en las elecciones Keiko, pero las siguientes las ganó. Y ya se ha dicho que hubo pucherazo. Entonces, ahora después de que le metan en la cárcel injustamente 492 días, que se haya muerto su padre, que está divorciada, que todo quiere que pongas, pues el otro día en la entrevista esa que larga que le hizo Milagros Leiva personal y que Milagros Leiva va a hacer a 10 candidatos en estas próximas semanas, el domingo por la noche, la reacción ante una Keiko Fujimori que cuenta la verdad a las preguntas de, oiga, que usted no trabaja, que en la legislatura tal falló 500 días, oiga, que es que era mi permiso de maternidad de 2 hijos, ¿qué pasa? Que no tengo derechos. Es que cuando su mamá, oiga, no, es que mi mamá estaba bien en casa y contaron todas sus historias, pues a mucha gente se le abrieron los ojos. Es más, yo creo que la virtud que tuvo ese programa, tuvo una tensión narrativa muy interesante, y desde el punto de vista de las visualizaciones y esto que está teniendo Panamericana, está siendo espectacular. Ahí sí que creo que se consiguió o consiguieron que se ensamble lo que eran los albertistas con los anti-Keiko, en el que se genere una unión real. Bueno, eso se verá Se verá. Hay unas reacciones de redes. Es cierto, ¿no? Sí, se ven en reacciones de redes, en reacciones de mensajes que están surgiendo, ¿no? Bueno, eso lo veremos en las encuestas. No creo que la persona que más voto oculto tiene también en el Perú es Keiko Fujimori. Lo cierto es que uno puede argumentar que en la última elección hubo irregularidades, se jugó contra Keiko, pero el gran problema también es que no hubo una red nacional de personeros. Y el gran problema de nuestro sistema electoral es que uno gana la elección o pelea el voto electoral hasta último momento, en la mesa, en el cómputo. Entonces, en estas elecciones hay una ventaja. Y en eso es el que esté gobernando, sea Geri o el que esté. Hay un jurado electoral completo, cosa que antes no había, y hay otra norma nueva, que es el mantenimiento de las papeletas hasta la investidura. Porque la otra vez no se pudo contar los votos. Pasaron cosas rarísimas en el sur. En primera vuelta había un montón de partidos, Roma, que habían sido votados incluida el fujimorismo, y en la segunda vuelta era 0 Keiko en todos los votos, incluidos los de Keiko de la primera vuelta, eran para Castillo. Se llama pucherazo en todo el mundo. Pero Román, ahí el problema es que el fujimorismo olvidó una ley fundamental de la guerra electoral. No. El personero es un ejército. Pero vamos a ver, a mí me encanta cuando la teoría desde la capital se aplica de esta manera tan... Y hubo partidos que consta que le ofrecieron a Keiko Fujimori personeros y dijo, sí, en el sur los necesito. No los temía nadie. Nadie. Porque el sur es el territorio comanche. En el sur no los tenía nadie. El ponerle personeros... ¿Cómo cambiamos eso? Pues eso es una cosa. En Ecuador, yo estuve en las elecciones de Noboa. ¿Qué se hizo al final? Para el conteo, una vez cerrados los colegios electorales, lo supervisaron los militares. 3 por mesa. Y así nos hacen trampas, para que no te hagan el momento Bolivia. Y en el momento Bolivia era, como tampoco había personeros de los que no fueran de Evo, pero les cambiaban las urnas enteras, como lo filmaron y se vio. Entonces, a mí me encanta,
Mira, yo no dejo usted personeros en Lima. No, si en Lima todo el mundo tiene personeros. No, métase usted en el sur. Ah, no, ahí no tengo, pues gracias, no necesito sus personeros. Pero que se podría hacer algo al respecto entre las fuerzas, porque la idea de un frente único de personeros. No, pero sí, pero si el problema de los personeros del Frente Único es que tengas personeros en el sur. Si no hacen falta. Bueno, para eso, Bueno, ya, pero ¿y quién los paga? ¿no? Es, bueno, todas las fuerzas. No lo No, sé. ¿quién los paga? No lo sé. No lo sé, pero yo lo que te digo es, yo lo que siento es que en las elecciones pasadas no hubo esa decisión política. No le vamos a ver, la decisión se hubo. Lo que no hubo es la capacidad de ejecutarla. ¿Por quién da a pensar que alguien no quiere tener personeros? Como pensamiento abstracto. ¿Usted no renunciaría a tener controladores de las elecciones? No siempre. Me da igual quién sea el candidato. No siempre, pero tú quieres que te controlen y te hagan trampas. Ahora, ¿usted tiene capacidad de los personeros? No, ¿por qué? Porque no existen. Vamos a ver, el Estado peruano, como el Estado ecuatoriano, como el Estado colombiano, como cualquier Estado moderno, tiene la obligación de garantizar que lo que el pueblo elige es lo que sale elegido. Claro, pero Para eso tenemos fuerzas armadas, claro, tenemos policía, para eso tenemos infraestructuras del Estado. no, yo estoy de acuerdo. Entonces, que coja el presidente y el jurado electoral y diga que ponga una vez, para no amedrentar y ni acusar ni asustar a los ciudadanos con su presencia en los colegios electorales de los militares. Una vez cerradas las mesas, por cada mesa, que lo cuenten los que les haya tocado estar en cada mesa, 3 militares para que... Ahora, de acuerdo. Ahora, más cosas que habría que hacer, más cosas que habría que hacer por experiencias vecinas. Se debería de prohibir la entrada de teléfonos celulares a los colegios electorales. ¿Y por qué? Porque viola la intimidad del voto. Y segundo, porque es un elemento de presión y chantaje. En Ecuador, en la primera vuelta, se utilizó para amedrentar con bandas visitando en la costa y en la selva, en las casas. Qué interesante que toques eso. ¿Tú crees que a medida que se desarrolle la campaña electoral, la colisión con este desborde criminal va a estar de aquí para allá? Hombre, claro, ya está sucediendo. Va a crecer, tiene que crecer. Esa es la campaña de la izquierda. ¿Entiendes? Sobre todo en el sur, ¿no? Claro, que es donde ellos gozan del control. Bueno, déjame decirte, yo recuerdo para la campaña electoral de García contra el Ollantumala del Polo Rojo en el 2006, Lourdes Flores era la segunda encabezando las encuestas, va a Huancavelica, y la gente de Humala está unida al otro sector etnocacerista, lanza piedras, rocas, Lourdes abandona la plaza. Días o horas después, Alan García va a Puno, sucede lo mismo en el aeropuerto, pero el APRA responde con todo el poder de fuego, hay 3 heridos incluso. Alan entra, hace su meeting y paralelamente sucede el choque con Hugo Chávez. Bueno, en ese momento la gente dijo, este es el candidato que nos puede salvar del Humala del Polo Rojo. Sí. Y eso fue determinante. En otras palabras, quien vaya al sur y tome las mesas electorales o inicie campaña ahí, por el lado de la derecha o la centro derecha, va a recuperar. Bueno, vamos a ver, ya se ha intentado. Mírale, Keiko Fujimori estuvo como 3 semanas antes que Philip Butter, con la suficiente discreción, pero sí con presencia, que luego fue declarada persona non grata, cuando supieron que había estado. Luego Philip Butter, y mira la que pasó y la que se lió. López Aliaga tiene un buen candidato en el sur y ya están haciendo campaña y ha estado por allí consiguiendo controlar la cosa. El sur hay que conquistarlo. Es decir, la situación del sur, 50 años después, la ausencia del Estado formal en el sur es un poco equivalente a lo que pasaba en su día en los años 90 con Sendero Luminoso en muchos territorios, ¿no? Sí, claro. Es decir, que el control lo tienen ellos y no lo tiene el Estado. Pero eso es una función, aparte de la militancia política de ir y hacer presencia de Estado, que es necesario, el que tiene la obligación de estar presente y ser garante de la realidad democrática del país es el Estado, no los candidatos ni los partidos. Ahora, un tema final, estimado Román. ¿Cómo ves las posibilidades de la izquierda? Está muy fragmentada
Y por otro lado, ha perdido esa aura de la autoridad moral, de la propuesta programática, luego de Castillo. Cualquier cosa que se parezca a Castillo inmediatamente corta cables con la gente. Pero vamos a ver, la izquierda es acrítica. La izquierda, su ideología hoy es que todo lo bueno es la izquierda y todo lo malo es la derecha. Y les da igual lo que hagan y lo que pasen. ¿Qué pasa? Que es verdad que han perdido frescura, que intentan imponer un relato que no coincide con la realidad. Es decir, han gobernado ellos. Esta legislatura, la presidencia total ha sido de izquierdas. Y por mucho que le digan, en vez de Goebbels, al pueblo, eso ha sido la derecha, no, todo el mundo sabe quién ha sido. Luego les ha frustrado el modelo que iban a aplicar al Perú, lo que ha pasado en Chile. En Chile se presentó la izquierda con un solo candidato. Es decir, la izquierda es una organización que no se organiza en el país. Viene impuesta de los foros externos donde se deciden las cosas, mayoritariamente Cuba. En Chile perdieron 8 puntos de reflejo sociológico de la izquierda por llevar un candidato único, una comunista reconocida. ¿Qué pasó? Que la extrema izquierda muy extrema dijo, esta para ir de candidata única se ha reblandecido, se ha centrado un poco. ¿Y qué pasó con la moderada centro-izquierdo chileno? Que dijeron, esta comunista no le puedo votar. Resultado, se perdieron 8 puntos. Resultado, gobierno de derecha a derecha. En Perú han intentado la candidatura única, al final ha sido la realidad política la que está dejando realmente en candidatura única. El problema que tienen es a ver cómo ilusionas a una candidatura única en el que la gran genialidad que dicen es que López Chaos es un Pedro Castillo pero impreparado. Pues mira, mientras sea un Pedro Castillo no hay nada bueno alrededor, y si encima es impreparado es el grado de maldad y de lo peor para un país en grado de excelencia. Y yo creo que el pueblo no es tonto, que el pueblo se ha dado cuenta de eso. Y luego tenemos una campaña, a mí me parece muy fascinante la candidatura de Quique Valderrama en el APRA, ese rejuvenecimiento de golpe con el candidato más joven de todos los que se presentan, con 30 y pico años, un APRA, que es la historia viva, con un candidato joven, a ver esa reacción que hace, y hay una población joven que en él puede tener una imagen de liderazgo. Ojalá, ¿no? Ojalá necesita estos partidos. Y luego vamos viendo como otros que se apuntaron, porque aquí pensaban que cualquiera puede ser presidente, que es verdad, si Pedro Castillo fue presidente, pues están viendo que esto es algo más complicado que el yo quiero ser presidente. Así es. Comentario final. El Perú está mucho mejor que luego de la elección de Pedro Castillo. Es como si el Perú se hubiera salvado de todas las plagas bíblicas, ¿no? Una cosa extraña, ¿no? El Perú ha tenido mucha suerte. Estaba a punto de caer en el mal, como de repente y sin querer cayó Venezuela, y ya lleva 40 años de esa situación. El Perú ha estado a 1 milímetro del borde del precipicio en el que caes y no sales. Y el Perú milagrosamente, o protegido por los planetas, Santa Rosa de Lima o quien haya sido, ha conseguido en ese momento mantenerse vivo. El Perú es un país tan grande, tan importante, que tiene tanto futuro, que eres solo, sin dirigencia, con un Congreso asqueroso, con una política fatal, es el pueblo el que lo ha puesto a marchar. Sí, pero la economía existe cuando un pueblo trabaja. Sus empresas. En este país hay una clase de microemprendedores en provincias y que además muchas de ellas son mujeres que levantan comunidades y tal, que merece la pena y se merece que en las próximas elecciones salga un Congreso, un Senado y un presidente para la República o presidenta que lidere el país con las reformas que hay que hacer de la Constitución, no cambiarla, pero sí reformarla para que no vuelva a poder pasar lo que ha estado a punto de pasar, y mirar al futuro con ilusión. Yo creo que este país tiene un enorme potencial y en las tensiones geopolíticas internacionales ya vemos cómo a China le interesa Perú, ya vemos cómo Estados Unidos lo declara aliado estratégico,
Y esa gente se quiere unir a este país porque este país es importante y este país es interesante. De acuerdo, Román. Muchas gracias por este interesante análisis, ¿no? Hay problemas, pero parece que estamos en la ruta correcta, ¿no? No, solo hay que decir al pueblo que vote con cabeza, Exactamente. mucho más que con corazón. Así. Y sobre todo una cosa, que a nadie le perturben su voto a través de la mentira y la manipulación. De acuerdo. Bueno, ya pasó hace 5 años. Por eso, Bien difícil que un pueblo vuelva a votar con los pies. pues dos veces. esperemos que no. Yo casi estoy seguro, tengo la certeza que no va a ser así. Bueno, te agradezco infinitamente. Además, seguiremos conversando como siempre lo hacemos. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, deje su comentario, así este proyecto sigue avanzando. Se consolida. Muchas gracias.